muchachos. De pronto el último compañero que se conectó para que porfa me colabore colocando su nombre. Démosles unos minutos a sus compañeros para que se conecten. Disculpa, el estudiante Santax me colabora colocando su nombre en el chat. Hola José. De pronto muchachos, si les falten diligenciar el instrumento del BFI, está en la sección de trabajo colaborativo. Les pido el favor que me colaboren. Mientras esperamos otros minuticos a sus compañeros y vayan abriendo el simulador. Hola Sebastián, buenos días.
que diligenciar el instrumento de trabajo colaborativo para que por favor me colabore entre más pronto mejor. Al time. Andrés Felipe Villota, no se conectado aún. José Urbano tampoco. Juan Pablo Patiño creo que me estaba pidiendo por el chat el link para conectarse. Álvaro Porta, que pide el PAF. Nicolás Enríquez, creo que él sigue hospitalizado. Ah, no. Nicolás Enríquez sí estaba conectando. Luis Fernando Benavides, él es el compañero que ustedes me decían que estaba hospitalizado, ¿cierto? De pronto saben si sigue en la misma situación o ya está en la casa. ¿Alguien conoce la situación de él? No, nadie me da razón de cómo sigue. Bueno, entonces iniciemos, muchachos. Ya en el transcurso se deben ir conectando sus compañeros. Recuerden, si tienen alguna duda, me escriben o activan el micrófono y me preguntan. Yo estoy pendiente tanto del chat como del audio pues, de la videollamada. En el día de hoy vamos a continuar el trabajo. Me gustaría saber si tuvieron algún inconveniente al realizar la interpretación del pseudocódigo para el método quitar, quitar un elemento en una posición específica, que era el código que estábamos produciendo. Eh, si no, de igual forma, aún vamos a tener, no vamos a utilizar este método, no lo vamos a codificar el día de hoy. El día de hoy vamos a concentrarnos en el estudio de las listas doblemente enlazadas eh, posteriormente yo les compartiré el código de esta funcionalidad, solo que hasta ahora no he recibido ninguna solicitud de asesoría sobre esa parte, creo que estaban haciendo la tarea que debían entregar hasta el día de ayer. Entonces les voy a permitir pues que tengan un poco más de tiempo para que exploren el método quitar en una posición específica con el pseudocódigo que nosotros tenemos aquí. Entonces para que ustedes lo cacharren mejor, que visualicen y si tienen alguna duda por favor me comenten. Eh, si tienen alguna duda me comenten y yo les daré la asesoría pertinente. ¿Listo? A ver, Álvaro, voy a refrescar. Álvaro, me parece que no has cargado la encuesta. De pronto al final de la encuesta debes darle enviar. Probablemente ahí todavía estén guardadas tus respuestas, entonces solo te debería hacer falta terminar encuesta y enviar. Hay una opción así. Les decía entonces muchachos que porfa exploren el pseudocódigo que se produce cuando hacemos la búsqueda de un elemento en una posición específica y quitábamos el elemento. Entonces esa parte hay que terminar su exploración para completar el código de los métodos de esta lista, que van a ser prácticamente los mismos métodos que vamos a codificar en la lista doblemente enlazada, solo que ahí vamos a tener en cuenta dos movimientos de los enlaces. Listo, entonces les dejo pendiente ese de ahí. Posteriormente yo les cargaré el código completo y les haré una explicación de cómo funciona el método. Pero me interesa que aprendan o que apropien el uso de este pseudocódigo. Ya miré algunos de los estudiantes que me hicieron la consulta para la actividad que debían entregar el día de ayer. Mire que ya están utilizando muy bien el pseudocódigo, entonces también
Estoy pendiente pues de que lo utilicen interpretando el funcionamiento del método quitar en una posición específica. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, recuerden que estoy pendiente del chat y del audio para ver si tienen alguna duda. Por ahora vamos a ir a la lista doblemente enlazada y aquí vamos a encontrar una representación de igual manera de una lista, solo que aquí ya las flechas no son unidireccionales, sino que son bidireccionales. Entonces ahí nosotros ya tenemos dos enlaces. Tenemos un enlace que va hacia el nodo siguiente, es decir, el que va en esta dirección, de izquierda a derecha, y otro enlace que va hacia el nodo anterior, es decir, de derecha a izquierda. Noten ustedes que el primer nodo en su enlace anterior no tiene nada, no apunta a nada, puesto que es el primero, no tiene un nodo anterior a él. Y lo mismo, la misma situación que veníamos manejando en las listas anteriores para el último nodo de la lista. No tiene, miren, ningún enlace al siguiente nodo. Solamente llega hasta 22 y ahí que ya no tiene enlace. De esa manera, nosotros podemos observar aquí que cada nodo tiene dos enlaces, uno hacia el siguiente y otro hacia el anterior. De pronto, Esteban, refresca para ver si esa es la... Ah, Esteban me dice que no me escucha, entonces vamos a ver si refrescando se le soluciona el problema. Listo. El día de hoy vamos a repasar todos los métodos que tenemos en la lista para que posteriormente dejemos una actividad, pero esa actividad no va a ser de construcción de código, sino de producción de los diagramas de flujo, es decir, de hacer el diagrama de flujo de datos de esos métodos. Hay una situación importante, muchachos, que ya se las había comentado en encuentros previos, sin embargo, es importante que se las vuelva a comentar, y es que también en la universidad se va a buscar unos espacios adicionales ya cuando regresemos a la presencialidad, unos espacios adicionales para que podamos desarrollar las prácticas. Igual nosotros creo que podemos ir avanzando en la parte práctica, pues un poquito más despacio porque obviamente es importante la asesoría. De igual forma ustedes saben que si tienen alguna duda pueden escribirme y pueden comentarme su duda y yo les doy soporte a través de la videollamada y los atiendo. Ustedes me pueden compartir el código, ya con varios de sus compañeros hemos hecho esa actividad y al compartirme el código ustedes me van preguntando y yo les voy colaborando con las diferentes situaciones que se les presenten. ¿Listo? Entonces es muy probable que hayan unos espacios adicionales para realizar las actividades prácticas de la asignatura una vez ya retornemos a la normalidad. Entonces por esa parte pues hay que estar un poquito tranquilos porque la universidad pues va a permitirnos realizar esas actividades. De igual forma, pues yo comprendo toda la situación y estoy pendiente de sus dudas y también vamos a planificar las actividades de esa manera, de la forma más adecuada que nosotros podamos realizarlo. ¿Listo? Entonces, no sé si Esteban ya me escuche. Espero que ya haya podido resolver un poco el inconveniente. ¿Los demás me escuchan bien, muchachos? José Santa. Sí,
STX. Ah, vale, algo. Pensé que era otro, un estudiante más que se había conectado. Hola Andrés, ya registré también tu conexión. Igual al final de la sesión no olviden no desconectarse de una porque hago pues la última verificación de conexión. Listo. Entonces listo, estamos en las listas doblemente enlazadas, en las double linked list. ¿Listo? En estas listas doblemente enlazadas es con las que vamos a trabajar. Ya estábamos observando algunos elementos importantes, que en esencia es la gran diferencia con las listas que habíamos trabajado. La gran diferencia, pues como mirábamos, es estos enlaces de aquí. ¿Listo? Observamos que aquí tiene el enlace de 56 de este nodo hacia el anterior, esta flechita de aquí, y también el enlace de este nodo hacia el siguiente, que sería el 55. Y notábamos también que el primer nodo no tiene un enlace hacia el anterior, lo cual nos da a entender a nosotros que el enlace hacia el anterior es nulo. ¿Listo? Y el último, al igual como veníamos trabajando en las otras listas, el enlace hacia el siguiente es nulo. Pero el enlace hacia el anterior sí está. Entonces, listo. Vamos a iniciar a mirar. Vamos a crear una lista vacía. Entonces vamos aquí a la opción crear. Seleccionamos vacío. Y ahí vamos a tener nuestra área de trabajo sin nodos, completamente limpia. Y vamos a analizar una serie de factores. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la inserción de un nodo. Como es una lista, igual tenemos las tres opciones. Las tres opciones de inserción: insertar al inicio, insertar al final e insertar entre nodos. Lo mismo va a suceder con la opción de quitar. Acá tenemos la opción quitar al principio, quitar al final o quitar entre nodos. Entonces esas son las particularidades de las listas. Y en búsqueda pues vamos a tener algo muy similar, vamos a recorrer toda la lista y vamos a verificar si ese nodo con ese valor está. Entonces vamos nuevamente aquí a insertar y vamos a hacer la inserción al inicio. Entonces hacemos clic aquí, insertemos el nodo 50 y vamos a mirar qué sucede. Listo, miren que ahí en el pseudocódigo nos va diciendo lo que hizo. Entonces, eh, recuerden que es el primer nodo, la lista estaba vacía. Entonces dice que primero crea el nodo nuevo aquí en esta instrucción. Este sería el nuevo nodo que se está creando con el valor especificado. Le dice que ese nodo, punto siguiente, va a ser igual a cabecera, o sea, igual a nulo, porque en ese momento no hay ningún nodo adicional en cabecera. Y verifica que si hay un nodo o si la cabecera está vacío, aquí miren, verifica si la cabecera está vacía. Y si no está vacía, si es diferente de nulo, si no está vacía, entonces le dice que la cabecera, punto anterior, va a ser igual a un nodo temporal, que es el nodo que estamos insertando. ¿Listo? Y después le dice que la cabecera va a ser igual al nodo que estamos insertando y el último va a ser igual al nodo que estamos insertando. En este caso sería igual al que estamos insertando, dado que tenemos un solo nodo. Igual ustedes ya saben que en nuestras estructuras no vamos a usar este nodo tail, no vamos a usar esa referencia. Entonces listo, este nodo se conecta ahí. En el siguiente paso tendríamos que hace toda la operación. En este caso, como la cabecera era nulo, no hace una conexión del anterior, sino que solamente lo coloca ahí directamente. Ya viene y mueve la cabecera, la coloca en nuestra nueva variable. En el siguiente paso
miramos aquí en el siguiente paso que queda, pues ya las tres variables quedan ubicadas ahí y listo. Vamos a volver ahora a hacer la inserción de un nodo al principio para mirar nuevamente cómo se mueven estos enlaces de aquí. El enlace de la cabecera hacia el anterior. Entonces ahora voy a insertar al principio el nodo 30. Listo, hago la inserción y miremos que va haciendo cada uno de los pasos. Miren, ahí conecta los diferentes enlaces hasta tener nuestra lista tal cual la vemos aquí. Entonces vamos a hacer nuevamente la revisión. Voy a reproducir paso a paso la simulación, en donde nosotros tenemos el 50 es la cabecera de nuestra estructura, ese es el primer nodo. 30 es el nodo que queremos insertar. Entonces, lo primero que hacemos es tener la creación o realizar la creación del nuevo nodo que vamos a insertar, la creación del nodo con valor 30, que es este BTX que nosotros observamos aquí en la simulación, en el pseudocódigo de la simulación. En el siguiente paso le decimos al nodo BTX, es decir, al nuevo nodo al que estamos insertando, en su posición o en su atributo siguiente, va a conocer la dirección de la cabecera. Miren que acá se representa ese enlazamiento con esta flechita. Entonces dice, de 30 vamos a crear una flecha que todo el conjunto de elementos está de color naranja. Vamos a enlazarlo con el nodo 50. Y acá le decimos siguiente paso y venimos a la pregunta. Si la cabecera es diferente de nulo, en este caso sí, miren que head está diferente de nulo, está en el nodo 50, entonces le dice head o cabecera en la dirección hacia el anterior, al previo, va a ser igual a TMP, que sería nuestra misma dirección de BTX. Entonces aquí hace el enlace de 50 hacia 30, miren. Son dos enlaces diferentes. A pesar de que en el simulador se representa en la misma flecha, son dos enlaces diferentes. Y aquí, en el siguiente paso, ya nos diría que la cabecera va a ser igual al nuevo nodo. Ya hemos enlazado todos los nodos que teníamos y nos dice que la cabecera es igual al nuevo nodo y listo. Pasamos al siguiente paso, que simplemente lo que hace es ordenarnos la visualización. Entonces miren que ahí ya hicimos nuevamente un movimiento de enlaces, tanto para cuando la lista está vacía como para cuando la lista tiene diferentes nodos. Ahí ya hicimos la inserción al principio. Vamos a volver a hacer otra inserción al principio para volver a simular el código, a ver si todo funciona de manera adecuada. Si miren que este código no cambia, listo, cambió respecto a la primera inserción eh, con la variable head que le colocaba anterior igual a vacío. Pero listo, ya sabemos nosotros que este nodo, aquí ya debemos recordar nosotros que en el constructor, nosotros en el constructor decimos la forma como se van a crear los nodos por defecto. Entonces estos nodos, cuando los creamos, miren aquí vamos a volver a hacer la inserción, en este caso vamos a insertar el nodo 70 por ejemplo, también al principio. Ahí miren. Ahí cuando el nodo está recién creado, miren que se crea con su enlace tanto al anterior como al siguiente, se crean nulos. No hay enlace hacia ninguno. Eso nos da a entender que btx.next está nulo y btx.back está nulo también. Eso nos ayuda a entender desde dónde proviene. Acuérdense que nosotros le dábamos la estructura de ese back o la estructura de todo el nodo en el constructor de la clase nodo. Allá es donde nosotros le decíamos que nuestro nodo iba a tener el valor que se le decía por
por parámetro, el valor que nosotros le enviábamos, y también iba a tener el, el nodo, el enlace a siguiente lo iba a tener en nulo. Era en el constructor donde nosotros le decíamos eso. En este caso también en el constructor deberíamos establecer la estructura. Y la estructura sería colocarle el valor, en el constructor también colocar el valor que nosotros tendríamos por parámetro. Posteriormente colocar el enlace al siguiente, miren que aquí el enlace al siguiente está nulo. Y colocar el enlace al anterior también en nulo. Debido a que así es como se crea el nodo. Ese nodo debe estar siempre en los dos enlaces sin valor. No debe tener ninguna dirección de memoria cargada en esos enlaces. Listo. Aquí seguimos, vamos al siguiente paso. Igual. Una vez ya está creado el nodo, el nuevo nodo, le dice el vértice en su campo siguiente va a ser igual a la cabecera porque lo estamos insertando al principio. Y la cabecera miren que estaba en 30. Ahora el vértice del nuevo nodo, punto siguiente, punto next, es igual a la cabecera. En el siguiente paso hace la misma verificación, pregunta si la cabecera, que está ahorita en 30, es diferente de nulo, y si es diferente de nulo, entonces le dice que su enlace, el enlace de la cabecera, punto anterior, que antes estaba en nulo porque era el primero, ahora va a estar apuntando al nuevo nodo, al nodo temp, que lo simbolizan ellos ahí, que sería lo mismo que decirle btx en lugar de temp. Esa verificación se hace puesto que ya la lista no está vacía. Y ahora le dice que vértice, que la cabecera va a ser igual al nuevo nodo que estamos insertando, puesto que le dijimos que íbamos a insertar al principio de la lista. Y ahí ya queda nuestra lista completa. Entonces, aquí ya tenemos la primera inserción, que es enlazar el nodo al principio. ¿Listo? De primerito. Ahora vamos a hacer la inserción para... Profe, Sí, la TEM no es auxiliar, o sea, esa parte no la entendí. O sea, ahí está diciendo si head es diferente de nulo. Entonces, head es head punto anterior, ¿no? Punto anterior es igual a TEM, esa variable. La TEM no es que viene siendo ahí. sí, es que esta temp en el pseudocódigo la usan para diferentes cosas aquí en el simulador. En este caso, en otros casos que hemos visto, temp es como nuestro auxiliar. Pero en este caso, ese temp viene siendo el nodo que estamos insertando. Porque mira, si miramos acá, voy a devolverme dos pasitos. Mira que aquí le está diciendo listo. Si la cabecera es diferente de nulo, vamos al anterior. Mira aquí no está el enlace, desde el 30 no está el enlace a BTX, ¿cierto? Pero ahí cuando le decimos siguiente es donde se le dice a head.pref igual a temp. Entonces de la gráfica nosotros podemos asimilar que ese temp está haciendo el mismo BTX. Mira que cuando pasa a esa instrucción es donde se crea el enlace desde head hacia BTX. Que en este caso, pues en el pseudocódigo ellos lo simbolizan como temp, pero ya cuando nosotros hacemos la comprensión en el gráfico es lo mismo que decirle BTX. Es decir, que head.pref está siendo igual a BTX, porque el enlace hacia el anterior, de donde está en este momento la cabecera, debe apuntar al nuevo nodo, porque ese va a ser mi cabecera. Y luego ya hacemos el cambio, de que la cabecera va a ser igual a BTX. ¿Listo, Miller? Listo, profe. Vale. ¿Alguien más tiene alguna duda, muchachos? ¿No hay dudas? Listo. Voy entonces ahora a simular la inserción al final. Entonces vamos a utilizar esta segunda opción que dice i igual a n after tail. Entonces aquí vamos a insertar, a hacer la inserción de un nodo, en este caso pongamos del valor 23. Y vamos a mirar.
primero miremos cómo se comporta en el dibujito, en la representación gráfica de nuestra estructura, y luego hacemos el análisis del pseudocódigo y luego vamos relacionando los dos. Entonces aquí le digo que me va a hacer la inserción al final del nodo 23. Entonces él llega al último lo conecta con el nuevo nodo lo conecta con su anterior y listo. Y cambia el último. Recuerden que nosotros no tenemos un enlace hacia el último nodo, aunque en esta estructura podemos implementarlo. Podríamos agregar esa variable. Y aquí tendríamos pues ya el enlace que hicimos. En últimas, el tail es como la representación que nosotros hacemos cuando recorremos la lista para llegar hasta el último nodo. Es el while que nosotros hacemos recorriendo la lista, mientras que aux punto siguiente sea diferente de nulo. Entonces ahí vamos a volver a mirar en el dibujito, vamos paso a paso. Miren que la conexión es bastante rápida. Entonces, primero se crea nuestro nodo. Este es el nodo 23, el nuevo nodo que queremos insertar. Posteriormente, le dice a ese nodo, en el siguiente paso, le dice al último nodo que está en la estructura, al último nodo que está en la lista, en su posición siguiente va a ser igual al nuevo nodo. Eso es igual como lo habíamos trabajado nosotros en las anteriores estructuras. Ahí no cambia en nada. En donde cambia es que le decimos al nuevo nodo va a ser igual, al nuevo nodo en su campo anterior o en su dirección hacia el anterior ya no va a estar en nulo, sino que va a estar igual al último nodo que está ahorita en la lista, porque ese es el anterior, el que va a quedar anterior a este nodo. Pero resulta que como este ya quedó enlazado, ya este último no va a ser el último, sino que vamos a tener que esa variable tail cambia y este nodo que acabamos de insertar es el nuevo último. Entonces ahí tenemos el enlace hacia el último nodo. El cambio respecto a las listas con un enlace sencillo es básicamente que se agrega un enlace, y ese es el enlace temp.prep, este de aquí es la única diferencia frente a la inserción en una lista con un enlace sencillo. Vamos a analizar ahora el pseudocódigo. Listo, ahí rebobine todo. Entonces lo primero que se le dice es que el nuevo nodo se va a crear y se va a guardar en esta variable btx, que era la n que nosotros utilizábamos. En el siguiente paso le va a decir que el último nodo, de alguna forma pues vamos a llegar al último nodo. Nosotros hacíamos un recorrido en toda la lista que igual podemos iniciar a utilizar, a poner en práctica esta variable tail. Y con esta variable tail le decimos el último. Recuerden que tail me representa el último. El último en su dirección hacia siguiente, que como era el último, ahorita está vacío. Antes de hacer este enlace, como este era el último, recuerden que el último punto siguiente va a estar en nulo en estas listas lineales. Entonces le está diciendo, este último en su campo siguiente, ahora guárdeme el valor temp, que nosotros por el gráfico, muy bien la observación de Miller, por el gráfico ya nos ubicamos entendiendo que es este btx. Este btx es esta variable temp, que nosotros ya en el código debemos usar la misma variable para que no nos genere un error de que no conoce o no reconoce esa variable temp. Entonces le está diciendo, el último punto siguiente va a ser igual al nuevo nodo que estamos insertando. Miren, aquí lo observamos, aquí observamos la conexión. Y luego le dice, el nodo que estamos insertando en su campo anterior, .prep igual a tail. Y miren que tail está aquí, en el 50. Entonces ahí se crea este enlace desde 23 hacia 50. Que temp sigue siendo el nodo el cual estamos insertando y está moviéndose hacia el 50. Y posteriormente ya le dice
cámbieme el valor del último, que antes estaba en el 50, ahora póngalo en este nodo que acabamos de insertar, porque este es mi nuevo nodo. Ese es el nodo que nosotros vamos a reconocer como el final. En estas estructuras, muchachos, vamos a iniciar a utilizar esa variable tail. Me parece interesante que la trabajemos para cambiar un poco. Ya sabemos que en la lista lineal podemos o buscar el último recorriéndolo hasta llegar al último nodo, recorriendo la lista, o vamos a iniciar a implementar esta variable tail dentro de nuestra lista. ¿Listo? Miren que si volvemos a hacer la inserción, entonces hacemos una inserción nuevamente al final, insertemos el nodo con valor 5, listo. El código se sigue ejecutando de la misma manera, se enlaza el último con el nuevo con el último y se cambia el último. Ahorita voy a limpiar la lista, entonces le digo una lista vacío y voy a usar la inserción al final cuando está vacía. Entonces voy a insertar el nodo 35 y en ese caso la solución cambia un poquito o el pseudocódigo cambia un poquito debido a que la lista está vacía. Recuerden ustedes que cuando hacíamos las inserciones nosotros lo primero que decíamos era si head es nulo, entonces simplemente hacíamos head igual al nuevo nodo y listo, finalizábamos. Si no, ya iniciábamos a hacer otra serie de operaciones, que es lo que está representando aquí. Se crea el nodo, el nodo punto siguiente le dice que es igual a la cabecera, que como está en vacío, pues sigue siendo vacío. Y pregunta si la cabecera es diferente de nulo, entonces hace el enlace de head.preview igual a temp. Si no, pues solamente le diría head igual al nuevo nodo y cambiaría el tail. Listo, que sería el mismo. Ya el último estaría en la misma posición de cabecera. ¿Tienen dudas, muchachos? ¿Tienen dudas? Cuéntenme, si no, para pasar al enlace de un nodo en una lista doblemente enlazada, pero entre nodos. Aquí miren que estamos haciendo una revisión un poquito más rápida, puesto que estos métodos ya los hemos estudiado. Lo único que se nos está agregando es el enlace al anterior, pero la lógica es la misma, sino que debemos tener en cuenta un enlace hacia el nodo anterior. Entonces ahorita yo voy a generar una lista aleatoria, le digo crear aleatorio. Listo, ahí tengo 7 nodos en total. Y voy a decirle que me va a insertar un nodo entre nodos. Entonces ahí le voy a decir que me agregue el nodo con valor menos 5 o 5, digamos. El nodo con valor 5 después de la posición 3. Ah, bueno, acá lo hace la inserción antes de la posición 3. Listo, entonces le decimos que haga la inserción y ahí él inicia a hacer la simulación. Ahorita miremos en el gráfico cómo va haciendo el recorrido. Yo le dije después de la posición 3, que aquí hace la inserción antes de la posición 3. Entonces vamos a mirar cómo se va moviendo. Ahí miramos la simulación en una forma lenta y vamos ahorita a hacer el análisis ya de irnos de nodo. Si estuviera vacía la lista, ya saben que se haría el análisis de si está vacía, entonces hacemos el enlazamiento, aunque aquí en el simulador ahora miramos que nos dice que no existe el índice. Pero listo, vamos a retomar la simulación de este. Vamos a ir desde 0. Vamos a concentrarnos en la parte gráfica. Listo. Entonces vamos al primer paso. En el primer paso lo que se hace es iniciar a recorrerlo, ¿cierto? Nos ubicamos en el primer nodo que tiene la posición 0, que también se ubica la variable head y la variable pre. En el siguiente paso cambiamos
ya la variable de la posición cambia a 1 y la variable pre también pasa de estar aquí, de estar en el 66, pasa a estar en el nodo 65. Posteriormente, en el siguiente paso, se va haciendo lo mismo. Ya ustedes deben ir intuyendo que aquí hay un ciclo. Entonces cambia esta variable 2. Esta variable pre también pasa de estar aquí en el 65 a estar en el 34. Como nosotros le dijimos, en el índice 3 todavía no llegamos. Miren, estamos en 2 apenas. Pasamos al siguiente nodo. Ahí ya llegamos a 3. ¿Listo? Y miren que aquí se incluye una nueva variable, que es la variable after, o antes. Perdón, después. Aquí ya en el siguiente paso lo que hace es crearme el nuevo nodo, el nodo 5, que es el que nosotros queremos insertar, e inicia a hacer el enlazamiento. Entonces le dice 5 va a ser igual, 5 en su campo siguiente va a ser igual al nodo después, es decir, al nodo 11 que está en la posición 3 en este momento. En el siguiente paso lo que hace es decirle a ese nodo que va a estar después, cambie el anterior. Miren que se cambia, ¿no? La flecha que estaba hacia aquí, miren esta parte de aquí, que sería este punto anterior, sería esta flechita, le dice cámbiela y ahora ubíquela aquí. Entonces miren que desaparece del nodo 34, ya no está al lado derecho del nodo 34, sino que pasa a estar al lado derecho del nodo 5. Ahí es que le estamos diciendo 11 punto anterior igual a 5, igual a este nodo BTX, al nuevo que estamos insertando. Y luego le dice, el nodo pre va a estar apuntando al nuevo nodo que estamos insertando, porque esa es la posición en la que le estamos diciendo inserte. Listo. Y aquí, ya en el siguiente paso, miren que nos faltaría, en todas las secciones va quedando el doble enlace. Pero aquí miren que aquí está de 66 a 65 y de 65 a 66. Y de 34 a 65 y de 65 a 34. Pero aquí nos falta, miren, en el nuevo que estamos insertando. Ahí tenemos solamente de 34 al 5. Entonces le vamos a decir ahorita que del nuevo nodo debemos también hacer el enlace de 5 a 34. Ese es el siguiente paso. Entonces creamos el enlace desde 5 a 34 y ahí ya nos quedaría prácticamente completa toda la lista. Ya todos los enlaces están hechos. Listo. Ahora, ahora vamos a revisar en el código, en el pseudocódigo. Entonces aquí vamos a volver a simular todo el enlazamiento completo. Volvemos al paso primero y listo. Lo primero que decimos es que vamos a tener una variable pre igual a head. Y por allá inicia un 0. Miren que aquí el 0 está en la variable k. Entonces, pre igual a la cabecera, que sería este de aquí, que está igual en el primer nodo donde está la cabecera. Y este k igual a 0 sería este de aquí también. ¿Listo? Y ahora sí, primer paso, les dice, hágame un ciclo desde k igual a 0 hasta que k sea menor que i menos 1. Y vendría siendo el índice que nosotros le decimos. Este índice de aquí, índice igual a 3. Ese vendría siendo i. Entonces le dice hasta que k sea menor que i menos 1, mientras que k sea menor que 2 sería. Y que vaya haciendo incrementos de k en 1 en 1. Entonces le dice listo. Esta condición se cumple, k es igual a 0, entonces le dice a previo, en el siguiente paso le dice a la variable pre, ubíquemela en pre.siguiente, entonces pasa de estar ahí. Ahí están. Pre.siguiente, miren que pre estaba aquí, punto siguiente sería el 65. Y como estamos en un ciclo, la variable k aumenta en 1.
ya ahora no está en 0, sino en 1, miren, al ladito de pre. Siguiente paso, entonces verifica si se cumple la condición, en este caso k tiene valor 1, que es menor que 2. Recuerden que i menos 1 sería 3 menos 1 igual a 2, entonces 2, 1 sigue siendo menor que 2, se cumple la condición del ciclo y va al siguiente paso en donde le dice pre igual a pre punto siguiente. Entonces esta variable de aquí se va a mover hacia el siguiente. Miramos la ejecución, se mueve y el valor de k aumenta. Entonces k igual a 0, aquí ya le dice 2 menor que 2, en este caso ya no se cumple la condición. Entonces ahí ya miren que no entra esta instrucción de aquí, devolvámonos. Aquí ya k es 0, es 2, miren. Y la condición para que el ciclo se repita es que k sea menor que 2. En este caso estaría 2 menor que 2, no se cumple la condición, por lo tanto esta instrucción no se debe ejecutar porque el ciclo ahí va a finalizar. Y si nosotros damos el siguiente paso, miren que ya saltó esta instrucción, esta ya no se ejecuta. Pero le dice entonces que va a crear una nueva variable de tipo vértice o nodo, que nosotros tenemos nodo en nuestras clases, que se va a llamar AFT, que sería de after, de siguiente o de próximo, que va a ubicarse en pre.siguiente. Entonces miren, aquí está pre.siguiente, sería esta variable de aquí, after. Aquí se está ubicando punto after igual a pre.siguiente, este nodo que está pintado aquí en azul. Luego crea el nodo, que a nosotros nos llegaría por parámetro, crea el nodo con el valor especificado, en este caso sería 5, y miren que se representa acá de color verde. Entonces ese nodo se crea y miren que no tiene ningún enlace, ni un enlace al anterior, ni tampoco un enlace al siguiente, porque el constructor se encarga de producirlo así. El constructor lo genera con el enlace tanto al siguiente como al anterior vacío. Listo. En el siguiente paso le dice vértice.next, es decir, el nodo que acabamos de crear, va a ser igual a AFT, a este nodo que tenemos acá en azul. Entonces ahí se crea este enlace de aquí entre BTX, entre el nodo 5 y el nodo 11, entre BTX y AFT. Y también le dice AFT.anterior igual a BTX. Entonces miremos y aquí está. Lo que quiero que noten bien es que desaparece este enlace de AFT anterior que estaba en 34, va a desaparecer y se va a ubicar en BTX porque solamente tenemos capacidad para guardar un enlace al anterior. Entonces miren ahí que cambia, ¿no? Esta flecha se desaparece y aparece acá porque eso le estamos diciendo. AFT.anterior ahora va a quedar apuntando a mi nodo BTX. Y en el siguiente paso, que sería este de aquí, entonces le dice a pre, que estaba acá en el nodo con valor 34, en su variable siguiente, miren que siguiente estaba apuntando a AFT. En su variable siguiente, ya ahora apúnteme al nuevo nodo que estamos utilizando, al nuevo nodo que estamos enlazando, que es el nodo con la variable BTX. Entonces le dice pre.siguiente, que antes estaba, miren que antes le dijimos aquí a ft que era igual a pre.siguiente, que estaba ahí. Ahora le decimos no, pre.siguiente ya no va a estar apuntando allá, sino que va a apuntar a btx, es decir, este enlace de aquí. ¿Listo? Y le decimos btx.anterior, apúnteme al nodo pre. Entonces ahí miren, este enlace se establece de aquí hacia acá y luego ya se ordena y queda nuestra lista con elementos enlazados entre sí. Para encontrar, observen muchachos que para encontrar la posición donde debemos insertarlo no cambia. Lo único que cambia es que agregamos el movimiento de un enlace hacia el anterior. Y debemos ser cuidadosos en que no solamente es el movimiento hacia el anterior del nodo que estamos insertando, sino de todos los nodos que se van afectando en nuestros movimientos. Miren que ahí movimos enlaces tanto de este, voy a reproducir la completa, movimos enlaces de tanto del nodo 64, del nodo 11, perdón, ahí movimos enlaces de este nodo
Miren que va este de aquí hacia 11, va de 11 al 5, de 34 al 5 y de 5 a 34. Todos esos nodos se modificaron sus enlaces al siguiente, hacia el anterior, pero modificamos los enlaces, ¿listo? Porque ya no estamos solamente haciendo una inserción con un solo enlace, sino con dos, que son el siguiente y el anterior. ¿Hasta ahí tienen dudas, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No tienen dudas? ¿Está claro, muchachos? Sebastián dice que sí, Juan Pablo Patiño dice que sí. Listo, entonces miren que ya tenemos todas las inserciones. Tenemos inserción al inicio, inserción al final e inserción entre nodos. Vamos a visualizar ahora entonces el método buscar. Entonces vamos a hacer clic aquí en buscar. Voy a crear nuevamente, bueno, antes de ello voy a crear una lista vacía y le voy a decir que me inserte entre nodos cualquier valor. En este caso, bueno, digámosle 2, el nodo 10. Entonces aquí en el simulador me dice que entre una posición válida porque no tiene nodos. En nuestra lista no tenemos nodos. Entonces él me está sugiriendo o me valida antes de la inserción. Nosotros podemos emplear la misma técnica o asumir que si está en una posición que no existe dentro de nuestro arreglo, hacer la inserción al final. Y ahí como sería el primer nodo, entonces simplemente hacemos el enlace. Listo. Voy a crear una nueva lista, entonces le digo insertar al principio, voy a insertar el nodo 50. Luego al principio también el nodo 30. Listo. Luego al principio el nodo 20. Luego al final voy a insertar el nodo 43. Nuevamente al final voy a insertar el nodo 28. Y entre nodos voy a insertar el nodo, después del nodo 2, voy a insertar el nodo con valor 15. Listo, ahí tengo completa la lista. Esa es la lista que voy a utilizar para realizar la búsqueda dentro de la lista. Recuerden que la búsqueda la hacemos con un valor, con el valor del nodo. Entonces vamos a lanzar la búsqueda y vamos a mirar lo mismo, las mismas operaciones. Entonces le digo que voy a buscar el nodo con valor 5. Miren que acá no está el 5. Listo, entonces le decimos ir. Y acá inicia a recorrer toda la lista comparando, ¿no? Comparando si el valor de los nodos por los cuales voy haciendo el recorrido corresponde al valor que estoy buscando. E iniciamos a recorrer toda la lista. Miren que vamos desde el primer nodo, pasamos al siguiente, luego al siguiente, luego al siguiente, luego al siguiente. Y cuando llegamos al último, como ya no tenemos hacia dónde avanzar, eso quiere decir que ya no encontramos nuestro nodo. Entonces, miren que ahí ya nos dice not found. Esa es la salida. ¿Listo? Pero hicimos el recorrido de toda la lista. Pregunta aquí, muchachos.
¿Ustedes creen que respecto al método buscar que codificaron para las listas con un solo enlace, creen que cambia algo o será el mismo? Porque hay que tener en cuenta que estamos usando dos enlaces, ¿no? A ver, quiero mirar sus respuestas. Voy a colocar el chat acá. Mientras hago un recuento del listado de estudiantes. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que el método buscar es el mismo o cambiará en algo? Jason dice sí es el mismo. Esteban Urbina dice sí cambia o sí es el mismo. David Santa Cruz dice el código es el mismo pero la ejecución es diferente. Andrés también dice es el mismo. Esteban es el mismo. Y en esencia sí, muchachos. El código es el mismo, no cambia. A pesar de que tenemos dos enlaces, nosotros acá, miren que los dos enlaces siguen existiendo. Pero estamos haciendo igual el recorrido de la lista. En el método buscar lo que hacíamos era recorrer la lista. Por lo tanto, no hay necesidad de hacer un paso adicional o algún movimiento adicional con el enlace anterior, sino que con la lista podemos seguir el recorrido y avanzamos del primer nodo, buscamos durante toda la lista y donde lo encontremos va a funcionar. Entonces el método buscar va a ser el mismo, no vamos a tener que modificar nada. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Profe, ¿siempre el código va a ser el mismo? En el método buscar, sí. Para estas dos listas, ¿no? Porque las dos listas son lineales. Ya en las listas circulares no, ahí va a cambiar. Pero en el caso de la lista circular y de la lista, perdón, de la lista con un solo enlace y de la lista doblemente enlazada es el mismo. Y si nosotros nos fijamos, como en la estructura, acuérdense nosotros cuando dibujábamos las estructuras, que dibujábamos la pila, la cola y la lista, en el dibujo era la misma, entonces también el mismo método lo vamos a poder utilizar tanto como para pilas, para colas y para listas de un solo enlace y que sean lineales y para listas de doble enlace pero lineales. El método no va a cambiar. Listo. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Muy bien. Ahora, teniendo esta misma lista, la lista con estos nodos, voy a ejecutar los métodos de quitar. Y aquí sí vamos a observar cambios, porque recuerden que estamos moviendo dos enlaces. Ya no solamente es un enlace el que movemos hacia el siguiente, sino que tenemos dos enlaces que vamos a mover. Es decir, el enlace hacia el siguiente y el enlace hacia el anterior. Entonces, como estamos en una lista, sabemos que en las listas podemos modificar tanto al inicio como al final, como entre nodos. Y el proceso que vamos a realizar ahorita es el proceso de remover, de quitar un nodo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar a ejecutar el primero. Le decimos remover al inicio y vamos a mirar qué tanto es lo que sucede. Ya ustedes deben tener apropiado que si no hay nodos en la lista, entonces debemos nosotros validar. Si la cabecera está vacía, no vamos a poder quitar ningún nodo. Esa es una validación ya innata que nosotros hacemos siempre en los movimientos de la lista. Siempre decimos, bien sea para agregar o para quitar un nodo, preguntamos si la lista está vacía, que el método isEmpty ustedes ya lo codificaron y ese nos dice si hay o no hay nodos. Nuevamente les pregunto, ¿el método isEmpty cambiará o será el mismo? Jason dice el mismo.
Juan Patiño dice el mismo, y en efecto, sigue siendo el mismo. Porque ahí miren que en esos métodos no interviene mucho el nodo o el enlazamiento, sino que nos interesa es ir o recorriéndola o verificar el estado de una variable, que en ese caso preguntaríamos si la cabecera es nula, entonces retornamos el valor verdadero, o si no es nula retornamos el valor falso. Recuerden que isEmpty está preguntando si es vacía. Si es vacía y nosotros retornamos true, quiere decir que sí es vacía. Y si es vacía y nosotros retornamos false, quiere decir que no es vacía. Que vacía es falso. ¿Listo? Entonces, esos dos métodos se mantienen, son igualitos. Pero aquí ya estamos analizando el método de quitar un nodo. Vamos entonces a mirar nuevamente el gráfico. Vamos a mirar cómo se mueven los enlaces. Y le decimos. En el primer paso, pues lo que le estamos diciendo es que vamos a quitar el primer nodo. Vamos a quitar el nodo de la cabecera, que sería en este caso este nodo 20. Y le decimos head, y ahí vamos a tener una variable también que es la variable temporal. Entonces, en el siguiente paso, estamos diciendo que head va a pasar o va a ser igual a temp.siguiente. Miren que aquí estaba, las dos están en 20, head y temp están en 20, pero le estamos diciendo head igual a temp.siguiente. Temp.siguiente está en 30 y ahí se va a ubicar head. En el siguiente paso le decimos head.anterior igual a nulo, y a pesar, miren, ahí desaparecería este enlace de aquí. Y nosotros en Java sabemos que al desaparecer este enlace de aquí ya nadie conoce este, y el garbage collector pasa haciendo la limpieza y libera ese espacio de memoria, entonces ya no va a estar ese enlace ahí. Entonces vamos y limpiamos. Y en los siguientes pasos de aquí ya lo que hace es ubicarlo. Entonces vamos a mirar el código. Nos devolvemos todo al inicio. Listo. Entonces pregunta inicialmente, ¿cierto? Si es vacía, no haga nada. Esto es lo que yo les decía hace un momento. Aquí crea la variable temporal, que la ubica igual en donde está la cabecera. Y en el siguiente paso le dice, la cabecera va a ser igual a cabecera.siguiente. Es decir, se mueve hacia el siguiente nodo. Y aquí cuando le dice delete temp, es como decirle a head.anterior o .back o .prep igual a nulo. ¿Para qué? Para que nadie conozca este nodo. Miren, es como si le dijéramos eso. Para que nadie conozca ese nodo y el garbage collector lo limpie. ¿Listo? Y eso es lo que hace aquí. Si head es diferente de nulo, entonces le va a decir head.prep igual a nulo, para que se quite el enlace hacia el anterior y ya pase el garbage collector y lo limpie. ¿Listo? Y listo, ahí ya la organiza. ¿Está claro ese, muchachos? Miren que no es muy complejo. ¿Sí está claro? ¿Alguna duda? Si alguien tiene una duda, coménteme. Bueno, parecen que no hay dudas. Entonces, a ver, Jason dice, profe, la parte de delete temp no entendí. Ya. Listo, Jason, verás. Lo que pasa es que aquí ellos lo representan con delete temp. Para nosotros, ya en el manejo de la memoria en el código fuente, ese delete temp es destruir o decirle a este enlace que no va a existir. Lo que pasa es que en otros lenguajes nosotros no tenemos el garbage collector, en Java sí, pero en otros lenguajes no lo tenemos. Entonces en otros lenguajes debemos limpiar la memoria, decirle a ese espacio de memoria relacionado a una variable, debemos decirle ya va a estar disponible, ya no lo vamos a ocupar. Por eso es que aquí se agrega esta instrucción delete temp, porque en otros lenguajes sí puede que se necesite liberar la memoria, pero a nosotros aquí en Java sabemos que el garbage collector se encarga de hacer eso, se encarga de liberar la memoria. Entonces este paso prácticamente que para nosotros es automático. Con decirle ya a head.prep igual a nulo,
ya se borra este enlace, esta flechita de aquí se borraría, y como ya nadie conoce a este nodo 20, ya pasa el garbage collector y se borra. ¿Listo, Jason? ¿Sí es claro? Vale, Jason, con gusto. Listo. Ahora vamos a hacer la simulación de eliminar el nodo del final. Entonces le vamos a decir remove y tail. Listo. Ahí está corriendo la simulación. Ahí podemos mirar los nodos cómo se van moviendo y cómo desaparece el último nodo. Entonces recuerden que en esta estructura sí vamos a utilizar la variable tail, que sería una variable de la misma constitución de head, es decir, es una variable global a la clase. Entonces aquí le vamos a decir que sí tenemos tail para evitarnos recorrer toda la lista. Entonces, muy bien, aquí iniciamos la simulación. Le dijimos que vamos a eliminar el nodo del final. Entonces aquí el nodo del final viene siendo este 28. Entonces lo que sucede aquí es que al final también se crea una variable temp. ¿Listo? En el siguiente paso le dice temp.anterior, que se borre le está diciendo que se borre el enlace de tail.siguiente. Miren que aquí esta flecha de aquí va a desaparecer. ¿Listo? Y posteriormente, ya como nadie conoce este enlace a este nodo, miren que nadie lo conoce, pasaría el garbage collector y lo limpiaría. Y se mueve tail, que estaba acá en el 28. Miren, tail está aquí. Tail lo devolvemos 1, que sería igual a temp o a tail.prep. Entonces miren, tail se ubica acá. Se quita el enlace de 43 hacia 28. De esa manera ya nadie conoce la dirección de 28 y el garbage collector pasa haciendo la limpieza y lo quita. ¿Listo? Vamos a mirar acá en el pseudocódigo. Devolvemos todo. Y dice listo. Si está vacía, no haga nada. Esa es la validación que siempre hacemos nosotros. Si no está vacía, entonces ubíqueme una variable temp igual a tail, ubíquemela en el mismo sitio, en donde está tail, y tail es el último nodo. Entonces miren que aquí se ubican esas dos variables, tanto tail como temp. Luego le dice temp igual a tail.prep. Entonces cambia esa variable tail pasa a tail.prep. Entonces se devuelve un nodo, porque antes estaba aquí tail, pero al cambiarlo se devuelve un nodo porque tenemos ese enlace hacia el anterior. Luego le decimos tail.siguiente igual a nulo. Desaparece este enlace de acá. Y posteriormente ya lo mismo que le explicaba Jason, este delete temp ya lo haría automáticamente el garbage collector que nosotros tenemos. Se limpia esa instrucción y listo. Se limpia esa sección de memoria y listo. Desaparece y hemos logrado remover el nodo del final. ¿Está claro ese, muchachos? Aquí miren que ya tuvimos que modificar un poco las instrucciones que hacíamos en los otros de remover. Ya no solamente quitamos un enlace, sino que debemos mover dos enlaces. Listo. Listo. Si no usáramos esa variable tail, perdón, el código sí sería el mismo, porque basta con llegar un nodo anterior, un nodo antes al último, y ahí decirle que ese punto siguiente iba a ser a nulo y ya luego el garbage collector se encargaría. Pero miren que también se simplifica un poco. Nosotros en el remover el último nodo habíamos empleado una variable para ir guardando el rastro del anterior nodo. Déjenme abro el NetBeans. Ah, no lo tengo. Listo. Lo cierto era que íbamos dejando una variable antes del que íbamos a eliminar, que era el último. Entonces, aquí ya nos evitamos el uso de esa variable, puesto que tenemos el enlace al anterior. Entonces ya no tenemos que ir dejando el rastro en cada recorrido, sino que con el anterior ya llegamos hacia el nodo que queremos. ¿Listo? ¿No hay dudas? ¿Hay dudas alguna o no hay dudas? Si necesitan aclarar algo, pueden preguntar.
Listo, al parecer es claro. Entonces ahora vamos a hacer el análisis del último método, que es quitar en una posición específica. Entonces, bueno, yo voy a hacer un poquito más grande la lista, voy a insertar nodos al principio, voy a insertar el nodo 10. También voy a insertar el nodo 44 al principio. Y al final voy a insertar el nodo 28. Listo, ahí tengo mis nodos insertados. Ahí ya tengo la lista con más nodos. Entonces, lo que voy a decirle ahorita es que voy a eliminar un nodo de un espacio específico. ¿Listo? Entonces, le voy a decir quitar de una posición específica. Y le voy a decir el índice del nodo que voy a eliminar. Recuerden, aquí en el simulador, si le decimos una posición que no está, entonces él nos informa del error, que no existe esa posición. Pero nosotros, cuando hacíamos la simulación, el código, si era una posición fuera del rango de la estructura, de la cantidad de nodos que teníamos, le decíamos que eso era equivalente a eliminar el último, o si era menor a 0, eso era equivalente a eliminar el primero. José, de pronto igual ya nos falta poquito, ya tú puedes revisar en el video, ¿vale? Ahí yo acabamos la clase, despuesito de las días que tengo otra clase, ahí ya subo los videos y lo puedes revisar. Ya no nos falta mucho, nos falta este método y dejamos una pequeña actividad. Listo. Entonces aquí vamos a decirle que vamos a quitar un nodo en una posición específica. En este caso yo quiero quitar el nodo de la posición 4. Entonces escribo aquí el 4 y vamos a mirar la simulación en el gráfico. Entonces le decimos ir. Y vamos a mirar la simulación. Miren que él inicia a hacer el recorrido. Yo le dije en la posición 4, ahí va en la 2. Ahí va a pasar a la 3. Luego viene a la 4. Ahí ya hace el movimiento, retira ese nodo, miren. Y mueve los enlaces. ¿Listo? Vamos a analizarlo paso a paso. Entonces, en el primer paso, miren que se ubica. Tenemos también, ustedes ya van asociando aquí que vamos a tener un ciclo porque vamos a hacer un contador. ¿Listo? Nosotros vamos a procurar utilizar el contador con el ciclo, perdón, con while. ¿Listo? Y por ahí implementar la variable contador para reducir la probabilidad de error en ejecución. Entonces aquí inicia una variable 0, que sería el contador del ciclo. La cabecera pues está ahí y otra variable pre que está en cabecera. En el siguiente paso vamos moviéndonos a lo largo de la lista, entonces pre avanza al siguiente y este contador incrementa en 1. Esa operación se hace de forma cíclica hasta llegar a la posición que necesitamos, que yo le especifique la posición 4. Miren que ahí avanza a 2 y pre pasa al siguiente. Aquí avanza a 3, pre pasa al siguiente. Aquí avanza a 4, que es donde nosotros queremos llegar. Como ya estábamos en el 3 y sabemos que vamos a eliminar el 4, entonces ahí creamos las siguientes variables. Pre se queda quietico. Ya llegamos a 4. Estoy narrando, David, lo que sucedió aquí. Entonces, esta era una operación cíclica. Aquí decíamos que 0 inicia en head, inicia un contador 0, la variable head está ahí en el primer nodo y también la variable pre se ubica en el primer nodo. Aquí entonces
avanzamos en el primer paso, el contador va incrementando, que este era el control del ciclo, pasa a 1 y pre pasa al siguiente, luego incrementa en 1, ya es 2 y pre pasa al siguiente, incrementa en 1, llega a 3 y pre pasa al siguiente, y cuando llegamos ya al valor que queremos eliminar, al 4, miren que aquí ya se generan las siguientes variables. Pre ya no se mueve, se queda ahí quietico. En el siguiente nodo, en el nodo con posición 4, se crea una variable del, que es representa el nodo que vamos a desenlazar, el nodo que vamos a eliminar. Y en el nodo 5 se crea una variable after, que va a ser el nodo después, que va a quedar después de los elementos que nosotros tenemos acá. Entonces ahí vamos a iniciar a hacer ya los movimientos de los enlaces. El primer enlace que movemos es decirle pre punto siguiente, miren que ya no va a estar en el 50 en del, sino que va a pasar directamente a after. Entonces si volvemos aquí, miren que está enlazado, ese enlace de 15 a 50 está directo, pero ya luego lo vamos a cambiar, ya no va a quedar de 15 a 50, sino de 15 a 43. Y el nodo anterior de 50 a anterior también se borra, también pasa a ser nulo. Miren que ahí ya no está. Antes estaba anterior, 50 punto anterior era igual a 15, pero aquí ya se borra, ya no está, ya está en nulo. ¿Listo? Y posteriormente lo que hacemos es decirle, como ya nadie conoce este nodo, el garbage collector lo limpia y ya quedaría nuestra estructura ahí. ¿Listo? Vamos a analizar ahora el gráfico. Miramos acá. Entonces, primer paso, ya esencial, que nosotros lo miramos intrínseco, verificar si está vacía. Si está vacía no va a hacer nada. Si no, entonces ubica una variable llamada pre en la cabecera. E iniciamos a hacer el ciclo. Entonces le dice, se va a ubicar la variable k con valor 0, mientras que k sea menor que i menos 1, y es igual a 4 menos 1, 3. 0 es menor que 3, por lo tanto se puede ejecutar este ciclo, en donde le dice pre igual a pre punto siguiente. Esa es la instrucción que vamos a ejecutar para que avance nuestra variable pre. ¿Listo? Y viene y hace el control del ciclo, entonces le dice k, que incrementa en 1, es menor que i menos 1, es decir, 1 menor que 3, sí. Se cumple la condición, puede ejecutarse el ciclo, miren. Y ese ciclo le dice a la variable pre que avance. Avanza, k aumenta, ya no es 1 sino 2, y vuelve a hacer la verificación. 2 menor que 3, sí. Ahora avanza, se cumple el ciclo, se mueve la variable pre, y k también aumenta, ahora k tiene valor 3. Vuelve a hacer la verificación, 3 menor que 3, ya no se cumple la condición. Entonces, como ya no se cumple la condición, esta instrucción de aquí ya no se va a ejecutar. Mire. Entonces le decimos que vamos a crear una variable vertex, que sería nodo del, llamada del, ¿en dónde? En pre punto siguiente. Juan, preferiblemente usar un while e implementar un contador, ¿listo? Para que no nos cambie mucho la lógica que venimos trabajando. Pero si ustedes lo hacen con for, no tengo lío. Lo que les digo, preferiblemente usar un while. Pero si lo hacen con for y está bien implementado, no hay problema. De igual forma, si tienen dudas mientras vayan haciendo el código, me avisan. Y que igual ahorita no vamos a construir el código de este, sino que vamos a hacer el diagrama de flujo para retomar esa herramienta y hacer como una transcripción. Ya sería hacia atrás, ¿no? El pseudocódigo en el ejercicio anterior lo convertimos a código, que es como un paso más allá. Y ahora el pseudocódigo lo vamos a convertir a diagrama de flujo, que es como un pasito anterior. Listo. Entonces le decimos, del va a ser igual a previo punto siguiente. Entonces previo, miren que estaba aquí en 15. Y ahora le decimos que del se va a ubicar en el siguiente. Y le decimos que aft, la variable after, se va a ubicar en el del punto siguiente. Entonces el siguiente a 50 es 43 y ahí se va a ubicar la variable after. Ahí se hace toda esa asignación de los valores de las variables.
Y luego le decimos que pre.next igual a after, es decir, el enlace siguiente que estaba en 15, desde 15 hacia 50, ahora va a estar desde 15 hacia 43, y el después punto anterior va a estar igual, va a ser igual a pre, es decir, el anterior que estaba de 43, miren, estaba de 43 hacia 50, el enlace anterior ahora ya no va a estar de 43 hacia 50, sino de 43 hacia 15. Y luego viene la instrucción delete del, ya es el garbage collector que se encarga de limpiar la memoria. ¿Tienen alguna duda respecto a esos movimientos, muchachos? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Esto Juan Pablo no tiene dudas. Perfecto. Bueno, si alguien tiene una duda, por favor pregunte. Si no, igual si ya en el transcurso del ejercicio le surge alguna duda, entonces me comenta. Entonces vamos a plantear la siguiente actividad, muchachos. Vamos a crear los diagramas de flujo. Obviamente vamos a basarnos aquí en el pseudocódigo. Vamos a crear inicialmente los diagramas de flujo para los métodos de insertar, para los tres. Para insertar al principio, insertar al final e insertar entre nodos. ¿Listo? Los diagramas de flujo es algo que ustedes trabajaron en primer semestre, que eran estas herramientas de aquí. Que ustedes lo pueden hacer en papel o lo pueden hacer en computador. Bien, estos son los diagramas de flujo que podemos crear. Entonces aquí ustedes van a visualizar que tenemos las mismas estructuras de control, solo que simbolizadas con un elemento gráfico. Entonces aquí tenemos para las asignaciones, entonces busco eso. Aquí tenemos el inicio, las salidas las salidas del programa, las entradas, los ciclos. Por acá los rectángulos hacen referencia a asignaciones. Listo, entonces vamos a definir los diagramas de flujo para las tres operaciones. Para la operación de insertar al principio, de insertar al final e insertar entre nodos. ¿Listo? Como les digo, ustedes la pueden hacer en lápiz o la pueden hacer a mano y la cargan o la hacen en una herramienta, por ejemplo de FD, y la cargan a la plataforma y listo. ¿Cuánto tiempo consideran necesario para realizar ese ejercicio, muchachos? ¿Hasta cuándo creen que estaría bien? ¿Está bien hecho? Perfecto. Hasta bien hecho la dejamos cargada. Muchachos, de pronto, ¿alguien me falta marcar en la hojita de la asistencia? De la conexión. Me falta, acá tengo pues que no ha logrado conectarse Andrade, Benavides Andrade, Luis Fernando y Enrique Salazar, Nicolás Daniel. Pero en conexión me aparecen 17. Acá en Jitsi me aparecen 17 conectados. Por favor, muchachos, revisen si están en la lista. Y entonces aquí voy a crear la actividad. No olviden, por favor, muchachos, quienes falten diligenciar este instrumento,
colaborarme diligenciándolo. De pronto Andrés Felipe Villota, Cristian Urbano Trejo y pues los dos compañeros no han logrado asistir hoy. Porfa, entre más pronto me colaboren llenando este instrumento, mejor. Voy a crear la actividad para que la carguen la próxima semana, de hoy en 8. Voy a crearla de una vez. Listo, quedaría entonces hasta el 7 de abril a medianoche. Sebastián, sí, yo ahorita acabo la siguiente clase que tengo y ya subo las dos clases a YouTube para que ustedes tengan el video. Listo, muchachos, entonces no sé si tienen alguna duda, si no les dejo estos minuticos para que los dos estudiantes que faltan diligenciar el instrumento me colaboren, aprovechando que están en conexión. Listo, yo estoy pendiente ahí de que hagan el diligenciamiento. Con los demás, pues muchachos, si no tienen ninguna duda, por hoy eso es todo. Ok. ¿Sí? Lo de las notas del primer corte. Ya, desde la vicerrectoría, no sé si ustedes alcanzaron a observar, desde la vicerrectoría académica bloquearon el sistema de publicación de notas para evitar pues que algunos profes publiquen. Entonces, por ahora, pues la directriz es seguir realizando el seguimiento, ¿listo? Claro. Y apenas Sí, ya pero se normalice, compartirles a ustedes sus notas. claro, o sea, yo entiendo, pero digamos, uno, por ejemplo, no hay un ponderado de las notas que nosotros tenemos hasta el momento, Sí, sí, Miller. Solo que, pues por ahora la directriz que nos dieron desde vicerrectoría es esa. porque, por ejemplo, pues uno ya sabe más o menos, ya, ahí hemos subido actividades y están pues sin calificar, uno, solo, aquí faltaría solo el parcial, ¿no? El parcial, porque es parcial Sí, el y último examen nos faltaría. exámenes, Pero sí, yo ya las tengo calificadas, solo que por esa razón, pues yo había quedado de entregárselas en la semana anterior, pero en la semana anterior precisamente nos dieron esa directriz, entonces apenas ya se normalice, ya nos habilitan todo para volver a publicarle sus notas. Entonces, por ese lado no hay lío. De igual forma, la única que me falta calificar es el trabajo que ustedes me entregaron escritos, que esa sí se me quedó en la oficina. Esa es la que me faltaría calificar para tener todo en orden. Entonces apenas ya nos claro, autoricen la publicación de notas, yo les comparto todo, les cargo en la plataforma y todo. Lo que sí creo que puedo hacer por ahora es hacer la retroalimentación, de colocarles en la plataforma en cada una de... Recuerden que cuando ustedes suben una actividad, yo les escribo un comentario de qué aspectos estuvieron bien o pueden mejorarse en los trabajos. Entonces eso creo que sí lo voy a hacer eh, para, para que si ustedes tienen alguna duda respecto a las observaciones, la solventen. claro, pues Vale, Miguel, con gusto. ¿Alguien más, muchachos, tiene alguna otra duda? Profe, una preguntita. Sí. Que le digo, yo hice el código que tocaba para hoy, lo hice de otra forma, así lo que le contaba ayer y sí me funcionó, entonces sí lo podría dejar ahí, si no. Sí, Cristian, lo que les digo siempre, si ustedes resuelven el inconveniente de una forma diferente, no hay problema, ¿listo? Lo que yo reviso es que se ejecute bien y si es de copiado de internet, aunque ya habíamos quedado en que no íbamos a copiar de internet, pero pues por la situación es permitido, si ustedes lo copian de internet y a mí me genera alguna duda, pues les voy a preguntar a cada uno de ustedes a ver qué hace cada instrucción y pues ustedes deberán
comprender muy bien el código que utilizaron. ¿Listo? El objetivo es entender lo que se está haciendo, pero si solucionan el problema planteado de una forma diferente, no hay problema. Pueden hacerlo. Igual ya analizo el código y ya les hago la retroalimentación o las preguntas correspondientes. Ah, bueno, profe, ¿qué le digo? Ya lo digelencié ayer el formulario y le parecía que no estaba, pero ahorita ya lo volví a hacer. Ah, ¿Será listo. que puede verificar si ya está? Vale, Cristian, ya verifico. Todavía me aparece pendiente, Cristian. De pronto no sé si hayas visto que al final aparece la opción de cargar o de finalizar y de enviar. Entonces probablemente eso falte. Andrés Villota, de pronto, ¿cómo vas con eso? Chao, Brian, que estés bien. Listo, Andrés. Porfa, les recomiendo ahí, muchachos, y que me colaboren diligencia. Por ahí, pues, muchachos, eso es todo. Eh, vale, ya reviso, Andrés. Ah, sí, listo, ya está el diligenciamiento de los dos, de Cristian y de Andrés. Sí, David, ya está. El diligenciamiento del instrumento ya. No sé, las actividades no las he revisado. Pues tenían plazo hasta ayer, hasta medianoche, entonces ya les reviso. Bueno, muchachos, entonces nos miramos el día jueves. Que estén muy bien. Muchas gracias por conectarse y ya nos vemos. Chao, que estén bien.